Voy a rogar para esto que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Romanos. Voy a usar como un texto base el libro de Romanos, aunque vamos a observar en la escritura en varios episodios, entendiendo que es un estudio temático. Vamos a observar esto de la ira de Dios y lo que significa. Vamos a ver algunas definiciones también. Mientras usted abre Romanos capítulo 1, vamos a buscar algunas definiciones. Con una cosa muy particular, yo hoy tengo este celular para tomar el tiempo y tener un tiempo de estudio bíblico y no un sermón de domingo. Entonces espero que ustedes lo puedan disfrutar como un estudio bíblico. Una definición que encontré del expositor Arthur W. Pink, que ya no está con nosotros. Él define la ira de Dios como repudio, su repudio eterno a todo lo que no es recto. Es el desagrado y la indignación de la equidad divina en contra del mal. Es la santidad de Dios que se ve convulsionada hacia el pecado. Es la causa, el movimiento de la sentencia que Él hace recaer sobre los impíos. Dios se enoja con el pecado, porque éste se revela en contra de su autoridad, un mal que hace a su soberanía inviolable. Las insurrecciones en contra del gobierno de Dios originan el conocimiento que Dios es el Señor. Estas hacen sentir cuán grande es la majestad que desprecian y cuán espantosa es aquella ira amenazada que las insurrecciones no tomaron en consideración. Otro escritor, otro expositor, W. Parker, él definiendo la ira, explica que la ira es una rabia o indignación profunda, así lo define él, un desagrado que conmueve y ofende, con un fuerte antagonismo por un sentimiento de dolor o insulto. Es una indignación, y él define indignación como una rabia provocada por la injusticia y la vileza. Por lo tanto, cuando él habla de ira, habla de que es la molestia, el enojo, la rabia contra lo que ofende, o es causa de un sentimiento de dolor o de insulto. Por eso las personas se enojan o se airan. Una buena definición que encontré, y esta ustedes pueden guardarla bien, o anotarla si tienen por ahí, explica o define que la ira, esa que era ira divina, es la ira justa y el castigo de Dios provocada por el pecado, es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado. Y eso es como una definición. Es la ira justa, el castigo de Dios provocada por el pecado, es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado. Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios o de la ira santa de Dios, nosotros estamos hablando que es un atributo de Dios. Eso quiere decir que es una característica de su personalidad. Porque Dios es justo, Dios se enoja. ¿Y se enoja por qué? Porque Él le entregó al hombre todas las herramientas para que el hombre viviera en santidad, para que el hombre viviera de manera perfecta en la tierra, y el hombre no lo hizo y cayó en transgresión, en pecado. La causa de la ira de Dios es el pecado de la humanidad, es el pecado del hombre. Esa es la causa de la ira de Dios con respecto al hombre. Dios está airado con el hombre. Dios no está enojado con su naturaleza, con su creación. Dios no está enojado con los animales. Dios no está enojado, aunque entre paréntesis, el Señor maldijo la tierra por causa de nuestro pecado. Cierro paréntesis. Dios no está enojado con esta parte de la creación, sino más bien está enojado con aquellos que le provocaron el enojo, que somos los seres humanos. En 1741, un predicador llamado Jonathan Edwards, él expuso un sermón que hasta el día de hoy ha sido un sermón bastante controversial para muchos. Y ese sermón llevaba por título, déjame recordarlo bien, pecadores en las manos de un Dios airado.
pecadores en las manos de un Dios airado. Y es la idea de que el pecador no tiene escapatoria, no tiene donde esconderse, y lo único que va a recibir por su transgresión es esta ira de la que estamos hablando, del enojo de Dios, del disgusto de Dios. Dios está enojado, Dios está molesto, Dios está airado. Y ahora leemos entonces el pasaje de Romanos y vamos con esta definición, con esta explicación y con la idea de el mundo es un mundo de pecadores en manos de un Dios airado. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña al respecto. En el capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo, es interesante, entre paréntesis, es interesante que el libro de Romanos es el libro de la justificación, es el libro que habla de la justicia de Dios, pero para Dios hablar de su justicia, para hablar de su gracia, para hablar de su amor y su perdón hacia la humanidad, tiene que dar las razones del por qué, y aquí él dice el por qué él tiene que derramar su gracia. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y esto desde el cielo. Ahora, debemos tomar en cuenta, debemos considerar dos cosas. Primero, la ira viene de Dios, por lo tanto no es pecado. El airarse, hermanos, en general, el airarse no es pecado. El pecado empieza cuando la ira se transforma en nuestra propia manera de entender el concepto de justicia o de castigo y lo aplicamos injustamente, creyendo estar haciendo lo correcto. Hombres han creído hacer lo correcto aplicando esa ira y han hecho todo lo contrario. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, él creyendo hacer lo correcto, él aprobaba la muerte de Esteban. Él pensaba que hacía lo correcto cuando perseguía a la iglesia, cuando la asolaba, cuando metía en la cárcel a los hermanos de esa época. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto y que eso estaba bien, y él descargaba su ira sobre ellos y estaba enojado, indignado con ellos, pero lo que estaba haciendo era pecar una y otra vez en contra de Dios. Tanto así que el Señor se le aparece en la persona de Jesucristo, y cuando se le aparece le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué atentas contra mí? Y ese es el encuentro, ese es el momento en que Pablo entiende que lo que está haciendo es descargar la ira sobre personas y no está satisfaciendo, si bien digo, la justicia de Dios. Ahora, ningún hombre, a excepción del Señor Jesucristo, ningún hombre ha podido satisfacer o aplacar, bajar la ira de Dios. En el Antiguo Testamento Dios muestra su indignación con el hombre en reiteradas ocasiones. Si lo generalizamos, sin abarcar mucho, podemos recordar la caída del hombre en Génesis capítulo 3, podemos recordar que luego en el capítulo 6, por la multiplicación de la maldad en el mundo entero, el Señor dice que va a destruir el mundo con agua, es decir, al hombre, y el Señor va a salvar en ese momento a Noé. Más tarde, el hombre no aprendiendo, no buscando a Dios, no entendiendo que todo lo que le rodea muestra la gloria del Señor, no entendiendo eso y queriendo razonar de acuerdo a su propia forma de entender la vida,
va a ser dispersado por todo el mundo en lo que se subtitula en la Biblia la Torre de Babel. En cada uno de estos episodios Dios muestra su enojo. Lo mostró con Caín, cuando Caín que atentó contra Abel. Poco antes de atentar, el Señor está ahí diciéndole: Caín, el pecado está a la puerta, el pecado está a la puerta, ¿por qué tu semblante está así? Y le está advirtiendo. Esa es otra característica especial. En la ira de Dios no cae de ninguna manera injusta. El Señor siempre advierte de que Él está enojado y que hay que cambiar el parecer, hay que arrepentirse para que Él no, en su justicia, derrame ese enojo. Volviendo a este pasaje que hemos tomado como un pasaje base, dice el apóstol: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esta palabra ira, en el griego es la palabra orge, es la idea es una indignación pasional. No es que Dios sea apasionado, porque Dios no es pasional, Dios es muy controlado, es determinado, una madurez absoluta y perfecta. Dios no actúa por pasiones. Ese es el pecado cuando nosotros nos iramos, que nos gobiernan las pasiones y no el temperamento maduro cristiano, sino que nuestras pasiones nos llevan a gritar, a la gritería, nos llevan a los golpes, a la violencia intrafamiliar. Cuando la ira se desata en una familia con violencia intrafamiliar, el pecado es la pasión. Se apasiona en lo que está sucediendo malamente y ocurren desgracias como las que hemos visto en televisión, como las que vemos a veces en nuestras propias casas. Hemos visto cómo se ha derramado esa pasión por no poner en control la madurez espiritual que el Señor sí tiene. Entonces, la idea de orge aquí es la idea de una fuerte indignación. Dios es perfecto. El amor de Dios es un amor completo, es un amor perfecto. Dios nos ama tremendamente, tanto que el apóstol, para poder definir o descifrar la idea de el amor de Dios, él lo dice con una frase muy particular. Habla del apóstol Pablo como el puro afecto de su voluntad. Él nos salvó por el puro afecto de su voluntad. El amor del Señor, su compasión se inflama, es algo fuerte. Bueno, de la misma característica, de la misma manera, aparece este orge, esta ira de Dios fuerte para poder contrarrestar el pecado. Ahora bien, el Señor no arregla todas sus cuentas un 1 de septiembre del 2020, pero sí Dios arregla todas sus cuentas con los hombres. Por lo tanto, aún estás a tiempo, quien me escucha, para poder ponerte a cuentas con Dios y que la ira de Dios no caiga sobre ti. Esta indignación de Dios, esta profunda indignación de Dios, dice el apóstol Pablo, se revela desde el cielo. Y esta era la segunda característica. La primera es que viene de Dios, del corazón de Dios. Dios es perfecto. La segunda característica es que viene del cielo. Por lo tanto, si viene del cielo del Señor, viene de un estado perfecto a mostrarse, a revelarse contra el ser humano. Dice el pasaje: contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y aquí la palabra que detienen es más bien la idea de obstaculizan. El hombre quiere obstaculizar la justicia de Dios. Por eso Dios está indignado con el hombre, porque el hombre quiere tapar el sol con un dedo. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. A las cosas que tienen que ver con Dios le llaman religión obsoleta, y a las cosas que tienen que ver con lo que ellos quieren desenfrenadamente vivir, le llaman cosas buenas, cosas naturales, como si eso fuera la verdadera vida. Nosotros vemos en el siglo XXI, vemos en este tiempo, como hay cosas que Dios aborrece y que las personas están queriendo verlas como una forma de vida natural, como una determinación. Las mujeres quieren determinar si otra vida dentro de ellas es parte de su cuerpo y pueden deshacerse o no. Entienden de qué hablo. Pero Dios dice que Él abomina a quien derrama sangre inocente.
Con eso quiero decir que Dios está enfadado, está enojado, indignado fuertemente, con mucha fuerza en contra del aborto, en contra de la injusticia, cualquiera que sea, en contra de cualquier forma de pecado, de robo, de malos pensamientos, de malos sentimientos. Dios está enojado con el hombre porque el hombre ha tomado el camino equivocado. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. El camino de muerte es el camino de perdición. Y lo que Dios dice es que Él está enojado, indignado, su ira se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La indignación de Dios es el resultado de la incredulidad y del pecado del hombre. Por eso habla de impiedad e injusticia de los hombres, este pasaje. Y es la idea de que los hombres obstaculizan con su injusticia la verdad, y la verdad es Cristo mismo, porque Cristo es la verdad. Cristo no es, como decía un buen predicador, Cristo no es la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Y esa es la verdad que nosotros debemos compartir con la gente. Aquí hay dos realidades que la gente tiene que saber y que usted y yo debemos comprender. Primero, que Dios se ha revelado al mundo para que le conozcan, pero también Dios ha revelado que está enojado con el hombre, que está indignado y que lo va a castigar. La indignación de Dios va a caer sobre la humanidad sí o sí, eso es determinante para Dios. Dios es Dios que no miente y eso lo va a hacer. Ahora, en el Antiguo Testamento así lo hizo. Recuerden que en el Antiguo Testamento también el Señor hizo advertencia, y también dentro de esa advertencia el Señor, cuando el hombre pecó, actuó en consecuencia de ese pecado con su ira, con su enojo, con su indignación. No era el día de la ira de Dios, que es el día grande y terrible del fin de los tiempos, pero era la indignación de Dios cayendo sobre una persona o sobre un grupo de personas. Veamos el caso que yo les mencionaba, en primer lugar, la caída. La indignación de Dios cayó sobre la serpiente, sobre la mujer y también sobre el hombre, principalmente sobre el hombre porque estaba a la cabeza del grupo. Cuando cae la indignación sobre Dios, Dios le dice: maldita será la tierra por tu causa. Por lo tanto, a partir de ese momento nosotros vemos que la tierra no tiene las características que pudo haber tenido producto de nuestro pecado, de nuestra injusticia y de nuestra rebelión en contra del Dios justo y verdadero. Dios quiere todo lo bueno para nosotros y nosotros buscamos todo lo malo que ofenda a Dios, todo lo malo que nos daña a nosotros mismos y que daña a nuestro entorno, porque el pecado no dañó solo a Adán, dañó también a todo su entorno, dañó el huerto. Tanto así que el Señor tuvo que poner ahí un querubín, un par de querubines, a protegerlo, a cuidarlo de la mala vida que el hombre estaba llevando. Posteriormente a eso vimos el tema del diluvio. En el caso del diluvio, toda la humanidad está rebelada contra Dios, están viviendo de forma tan desenfrenada que no están teniendo una normativa, y lo que Dios hace en ese momento es hablar con Noé, pregonero de justicia, y decirle a Noé que prepare un arca porque él va a castigar a la humanidad por su pecado. Y el Señor renovó toda la humanidad, dejó solamente una familia compuesta por Noé, su esposa y sus hijos, y a partir de esa familia se repobló la tierra. Luego de eso, lo que mencionaba acerca de la Torre de Babel, volviendo otra vez a esa parte, es que en ese momento el hombre quiso hacerse, entre comillas, un nombre. Él quiso poner un nombre que no era el nombre de Dios. Quiso ser independiente de Dios y dañó todo su entorno. Debido a eso, toda la humanidad no tiene un solo lenguaje. Debido a eso, toda la humanidad no tiene una forma de vivir todos más comunitariamente. Cada uno vive en un mundo distinto, con una cultura distinta. Las costumbres de China no son las costumbres de Estados Unidos ni las de América Latina. Todo eso, ¿por qué? Por el pecado, por la injusticia,
por la inmoralidad, por todo lo que a Dios le causa indignación. El hombre ha destruido todo lo que nosotros tenemos, todo este planeta, el ser humano, nosotros, como una raza muy particular, hemos causado la indignación de Dios. Nosotros somos la razón por la que Dios está enojado en este mundo. Nosotros los seres humanos somos los que hemos causado el enojo de Dios y su indignación, y debiéramos tener temor y tener temblor frente a esa situación, porque cuando el Señor derrama su enojo es terrible. El caso de Sodoma y Gomorra, nosotros miramos esa parte de la historia y nos causa terror saber cómo el Señor ha castigado a pueblos enteros. Sin embargo, debemos observar que también en su misericordia el Señor esperaba y le mostraba a Abraham que entendiera que no había un cambio, no había una actitud de diálogo de parte de Sodoma y Gomorra, sino más bien había rebelión contra rebelión, una y otra vez. No se arrepentían y no se arrepentían, y aunque el Señor quiso que se arrepintieran, le habló a Abraham diciéndole a Abraham: aquí no hay quien quiera arrepentirse, acá lo que hay es un grupo de gente que no está arrepentida y que lo único que hace una y otra vez es caer en la inmoralidad. Y para los que tienen dudas acerca de cuál es la verdadera causa de esa inmoralidad, la Biblia dice que era el desenfreno sexual. Cuando la Biblia dice que los hombres querían conocer a otros hombres, está hablando de conocer en el sentido de tener una relación sexual. Eso es lo que ellos querían hacer con los ángeles que el Señor envió a la casa de Lot y de su familia. Ahora pasando al Nuevo Testamento, observando un poquito temáticamente la idea del Nuevo Testamento. Esta es la parte que a mí me gusta de la ira de Dios. Cuando llego al Nuevo Testamento puedo entender mejor, me gratifica, me alegra que Dios esté airado. Y a lo mejor algunos podrían decir: pero ¿cómo te va a alegrar? Bueno, usted y yo debemos estar contentos. Primero, me alegra saber que es un atributo de Dios, todo lo que viene de Dios es perfecto. Segundo, la ira de Dios no está derramada sobre el ser humano de forma displicente. No es el antojo de Dios, no es el antojo de Dios. La ira de Dios se revela contra la impiedad del hombre, contra la maldad, contra la soberbia, contra el homicidio, contra la mentira, contra el asesinato. El enojo de Dios es porque el hombre es pecador. Y cuando Dios está indignado con el ser humano porque es pecador y debe castigarlo porque es pecador, me alegra saber que entonces en el Nuevo Testamento el Señor progresivamente nos revela que aún cuando la ira viene, cuando la ira del Señor está presente aún en el Nuevo Testamento, también en el Nuevo Testamento aparece la forma en que el Señor aplaca esa ira. Si usted puede observar conmigo, quiero leer un pasaje muy particular, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, voy a ir como muy rápido en esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ese pasaje tiene que ver con la ira de Dios. Y a mí me llama mucho la atención. Cuando el Señor tuvo que cubrir a Adán y Eva, lo hizo con pieles de animales. Animales tuvieron que pagar el precio para cubrir el pecado de Adán y Eva, no cubrir su sexualidad, cubrir el pecado de ellos, es decir, producto de su pecado, del pecado de Adán y Eva, o lo que algunos llaman el pecado original, ¿ok? Producto de ese pecado, el Señor
tuvo que cubrirlos porque ellos se miraban y se avergonzaban porque vieron que estaban desnudos, habían sido descubierta su malicia y producto de eso ellos estaban desnudos y no podían interpretar la maldad como maldad, sino más bien en ellos empezaron a operar los cambios de la caída y empezaron a ser injustos, empezaron a tener inmoralidad y a mirar incluso la misma vida sexual de otra forma que no era la forma correcta. El pecado entró en Adán y Adán era tan pecador como es usted y como lo soy yo. Adán vivió todo ese cambio en la estructura moral del hombre. Ahora, desde Adán en adelante, todos los hombres son injustos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto todos cometen injusticia. Pero de pronto el Señor revela, y esto lo hizo desde el primer día que el hombre pecó, desde el capítulo 3 de Génesis, revela que la ira de Dios, el enojo de Dios, la indignación de Dios puede ser aplacada, puede ser satisfecha. El enojo de Dios puede ser calmado. Así como cuando de pronto el padre de familia se enoja y todo el mundo está un poco preocupado porque el padre de familia, en el caso de los que son de estos papás un poco fuertes o agresivos, y todos se preocupan y de pronto encuentran o descubren la forma en que el papá se le puede pasar la rabia. Bueno, la forma en que nuestro Padre Celestial se aplaca la ira, se calma la ira, es que haya castigo, que usted y yo por haber pecado, por haber cometido injusticia, seamos castigados. Es lo justo. Te equivocas, cometes error, debes ser castigado. Eso es lo correcto. Eso es lo justo. Bueno, para Dios también es justo de esa forma. Y dice la Escritura que el Señor no dará por inocente al culpable. Por lo tanto, el que peca, el alma que peca, esa morirá. Pero de pronto el Señor provee la forma de aplacar esa ira, de calmar esa ira. Y lo hace primero mandándonos una idea, un tips, una forma, un formato de cómo va a hacer que a él se va a aplacar la ira. Y lo hace a través de sacrificios. Cuando los hebreos llevaban estos sacrificios al Señor, tanto el día de la Pascua como otros sacrificios, era para aplacar esa ira de Dios, era para que el Señor no hiciera caer su indignación sobre el pecado de ellos y cubrían su pecado, pero no lo borraban. Bueno, cuando el Señor Jesucristo aparece en la historia de la humanidad, el hombre que descubre aplacarse de la ira de Dios, aquí es Juan el Bautizador. Y cuando Juan ve al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir? Que aplaca la ira de Dios sobre el pecado de los hombres. Y esa es la idea del Cordero de Dios. El Señor Jesucristo vino a este mundo a aplacar la ira de Dios sobre usted. Si usted y yo nos sentíamos tan importantes porque el Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarme, porque yo merecía que Él viniera a salvarme, no es así. Él vino a este mundo para aplacar la ira de Dios que caía sobre usted y sobre mí. Y cuando Él vino a aplacar la ira, lo hizo para todos aquellos que se arrepienten y que miran en la cruz el perdón de Dios, el aplacarse de la ira, miran la satisfacción de la ira de Dios derramada en la cruz del Calvario. El Señor derrama su ira hoy sobre el Calvario de la cruz. Ahí derramó la ira sobre ese hombre llamado Jesús, que es Dios en la segunda persona de la Trinidad. Ahí Él descargó su ira. Bueno, lo vamos a ver un poquito más. Otro pasaje que nos ayuda a entender esto, Isaías capítulo 53, que para muchos es un pasaje más que extraordinario, para mí también, porque creo que es el pasaje que mejor define la empatía del Señor Jesucristo con los hombres, la compasión de Dios por la humanidad, salvando a aquellos que creen en Él.
Capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Miren qué interesante. Herido de Dios. La ira de Dios estaba cayendo en la persona de Jesús. Cuando debió haber caído encima mío, el terror de la ira de Dios sobre mí, castigándome por mi pecado, el Señor Jesucristo se pone en sustitución de mí y le dice a Dios el Padre que Él va a recibir todo el castigo, toda la indignación, toda la rabia que Dios tiene por mi causa, por mi pecado, por mi maldad, por mi injusticia, por mi insolencia. Todo eso, el Señor Jesucristo recibiéndolo, y nosotros le tuvimos entonces por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hoy nosotros tenemos paz con Dios gracias al Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. ¿Recuerda el apóstol Pablo? Justificados pues por la fe. Bueno, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Señor Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este es el Señor Jesús, recibiendo toda la ira de Dios, por su pecado, por mi pecado. Dios está indignado con la humanidad. Sí. Dios estaba indignado con usted y conmigo. Sí. Amén a eso. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue herido por nosotros. El Señor Jesucristo fue la propiciación, como lo vamos a ver, por nuestros pecados. El Señor Jesucristo fue la satisfacción de la ira de Dios. Dios satisfizo en la persona de Jesús la ira contenida sobre el pecado suyo y mío, sobre su injusticia, sobre mi injusticia, en la que nosotros debimos haber sido castigados por Dios por nuestra insolencia. El Señor Jesucristo tomó nuestra insolencia, el Señor Jesucristo cargó en sus hombros su rebelión y mi rebelión, cargó mis mentiras, mis engaños, mis fraudulencias, las cargó Él en la cruz, las llevó allí y allí recibió la ira de Dios derramada en Él. Y aún así el Señor Jesús pudo citar el Salmo 22. Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no la había desamparado en el sentido de que se había acabado esa comunión. Jamás se ha acabado la comunión del Padre y el Hijo. Son el mismo Dios. Pero el Señor estaba recibiendo ahí el castigo de la humanidad, el castigo de todos los pecados de la humanidad. Por eso todo aquel que se acerca al Señor puede recibir el regalo de la salvación. Todo aquel que busca con arrepentimiento y fe al Señor puede recibir la salvación. Porque ya la ira de Dios fue aplacada por una persona llamada Jesús en el Calvario de la cruz. Me saltan algunas hojitas por causa del tiempo. Les prometí que iba a cumplir con tiempo de estudio, pero hay algo que quiero mostrarles un poquito. Espero que me regalen un minuto. Ya. Romanos capítulo 3, ya estábamos en Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 3, versículo 24, voy a leer 24 al 26, capítulo 3, 24 al 26.
siendo justificados gratuitamente, es decir, siendo declarados justos sin costo suyo ni mío, gratuito para nosotros, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios hoy le justifica a usted, me declara justo a usted, me declara justo a mí por una razón, por lo que se llama la propiciación. Explicamos brevemente eso. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es, bueno, voy a volver un poquito al Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios comisiona a Moisés para que construya el santuario completo, lo que nosotros conocemos como el tabernáculo de Israel, había una mesa especial que era la mesa llamada la mesa el propiciatorio. Y ese propiciatorio era una cosita donde se derramaba sangre. Bueno, hay otras cosas muy particulares que podríamos en algún momento estudiar acerca del templo y de ese lugar, pero el propiciatorio recibía sangre derramada para cubrir los pecados del pueblo, pero no era la propiciación completa de Dios. La idea de propiciación es la idea de, como decía antes, mencionaba antes, aplacar la ira de Dios, calmar su ira. La ira es una emoción, en Dios no es una pasión desordenada, en Dios es la indignación. Y esa indignación solamente la puede calmar el Señor Jesucristo, su Hijo. Pero Dios es justo y debe ser calmada de la forma justa. Y la forma justa es que aquel que causa la indignación sea castigado por eso. Y el Señor se puso en propiciación, en aplacamiento. Permitió que el Señor descargara su enojo sobre él y no sobre nosotros. Y ese es el gran privilegio que nosotros, los hijos de Dios, la iglesia del Señor tiene hoy. Hay personas que les avergüenza decir que Dios está enojado, está irado con el mundo porque es pecador. Es un atributo de Dios. No debemos estar enojados por decir que Dios tiene ira contra el mundo y que está enojado y que va a derramar toda su ira, todo su enojo en un momento de la historia, en el tiempo final, cuando venga lo que se llama la gran tribulación y sean derramadas lo que se llaman las copas de la ira de Dios, cuando todo el enojo de Dios, toda la indignación de Dios caiga sobre la humanidad. No debemos ocultar esto de la gente, no para que la gente se asuste, sino que para que la gente busque la misericordia de Dios, para que la gente busque la propiciación del Señor Jesucristo, el aplacamiento de la ira de Dios, y para que busquen salvación, refugio, escondedero en el Dios hombre llamado Jesús el Cristo, para que se escondan en Él. Por eso debemos decirle a la gente que Dios está enojado con un mundo pecador. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol Juan, Él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A algunos les ofende que diga todo el mundo, pero lo dice. Ahora en el contexto, en el original griego también dice exactamente eso, que es por los pecados de todo el mundo. Y algunos dicen, no, del mundo cristiano. El Señor Jesucristo, cuando vino, pagó el precio por toda la humanidad. Lo que no quiere decir que toda la humanidad se salvó con eso. Lo que quiere decir es que el sacrificio de Cristo, la aplacación de la ira de Dios, la propiciación de Cristo es suficiente para toda la humanidad. Con ese sacrificio es suficiente para todos. Si todo el mundo no quiere escucharlo ni arrepentirse, es un problema de la humanidad, no de Dios. Pero Dios envió desde el cielo a su Hijo Jesucristo en propiciación de los pecados de la humanidad, aunque la humanidad hoy no quiera recibir el perdón de Dios por medio del arrepentimiento, cosa que la iglesia del Señor sí está haciendo, cosa que usted y yo estamos haciendo, buscando el arrepentimiento delante de Dios, buscando aplacar la ira de Dios por medio de Cristo,
que eso ya fue hecho en el Calvario de la cruz para nosotros, y hoy nosotros tenemos libertad, tenemos gozo, paz con Dios, una vida tranquila. Dios no está enojado con usted y conmigo. Dios no está enojado hoy con usted, que es creyente, porque usted se ha arrepentido y ha permitido que Dios aplaque su vida que tenía contra usted en la persona de Jesús. Y eso es lo más maravilloso de este atributo, de que la indignación, el enojo de Dios sobre la maldad del hombre es aplacada en la persona del Señor Jesucristo. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Voy a jugar un poquito con estas palabras. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos buscado y amado al Señor. No, el Señor nos buscó a nosotros, sino en que Él, el Dios Todopoderoso, nos amó. Dios nos amó. Aun cuando estaba indignado, aun cuando estaba airado y tenía que castigarme y castigarte por nuestros pecados, aún así, paralelamente a esa ira, había amor, como cuando tú te enojas con tu ser querido. Puedes enojarte, no significa que lo dejas de amar, aunque a veces se lo digas. No, ya no te amo, pero lo decimos porque estamos indignados. Pero se nos pasa la indignación y vuelve el cariño, vuelve el afecto. El amor nunca se fue. Bueno, Dios es perfecto, por lo tanto su amor y su indignación caminan paralelamente de forma perfecta. Y aquí dice el Señor que nos amó a nosotros, y como Él estaba indignado, como Él estaba enojado, entonces ahora Él manda a su Hijo para dejar caer su enojo sobre el Hijo y no sobre ti, ni sobre mí. Nosotros estábamos acá, escondidos en Cristo, y Cristo estaba recibiendo en sí mismo, en la cruz del Calvario, el enojo, la indignación de Dios, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Vaya, nos faltó un poquito de tiempo. Bueno, así son las escuelas dominicales. Siempre nos falta tiempo. Cierro con esto. Algunas características de la ira de Dios. La ira de Dios es muy diferente de la ira del hombre. Dios no es como nosotros. Dios no ama, no piensa y no odia ni desprecia como lo hacemos los seres humanos. Pensar que Dios siente como nosotros es darle una forma humana, es hacerlo antropomórfico, y Dios es el ser por sobre todo perfecto. Por lo tanto, la forma de reaccionar de nosotros cuando hablamos de ira no es la forma correcta de pensar en la ira. Nosotros debemos mirar en la ira de Dios a través de la Biblia y entender que esa es la mejor forma de reaccionar. Eso es una aplicación para nuestras vidas. Cuando Dios se enoja, Dios no deja de amar, y Dios no castiga por castigar ni usa sus pasiones para derramar su castigo. Él hace las cosas de tal forma y con tal orden que Él primero envía a su Hijo Jesús para luego derramar su vida sobre Él y que Él sea la propiciación por nuestros pecados. Bueno, debemos aprender de eso. La ira de Dios siempre está de acuerdo con los estándares establecidos en la Escritura para el comportamiento del hombre. Es congruente con las advertencias que Dios ha dado a la desobediencia. La ira de Dios es lenta y controlada, no es repentina ni explosiva. La ira de Dios viene después de la advertencia. Dios primero te advierte. Hoy todavía lo está haciendo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted y yo podemos pregonar y predicar a otros y decirle a aquellos que no creen. Y si hay alguien que me está escuchando y que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, déjeme decirle algo. La indignación, el terror de la ira de Dios cae sobre usted hoy, porque la Biblia dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres
de los seres humanos, cualquiera que sea, usted o yo, cualquiera que sea, que obstaculizan, que detienen, que estorban la verdad de Dios. Y si usted no ha creído, ese es el destino que después le espera. El derramamiento de la ira de Dios sobre su persona, el castigo de Dios. Debe ser lo más terrible vivir en la vida, sabiendo que lo que le espera es el castigo eterno de la ira de Dios. Dios es un Dios muy compasivo. Dios es Dios muy bueno. Es muy misericordioso. Y tanto así que Él envió a su Hijo Jesucristo para que si usted se arrepiente, para que si usted cree verdaderamente que Él es la propiciación, que Él es el aplacamiento de la ira de Dios, que Jesucristo puede calmar, puede aplacar esa ira, ese enojo, esa indignación que Dios tiene sobre usted, y usted puede ponerse debajo de Jesús, recibiéndolo como el Señor y Salvador, entonces Cristo, en el Calvario de la cruz, aplaca la indignación de Dios sobre su persona. Es una oportunidad extraordinaria hoy, y Dios nos advierte que este es el tiempo para recibir la salvación, la vida eterna, la paz con Dios, y no la indignación de Dios, que es lo más terrible que el hombre puede recibir. Y para mi iglesia querida, y con esto terminamos, dije con esto cierro, ahora termino. Judas, el libro de Judas, o la carta de Judas, en su único capítulo, versículo 22, dice: a algunos que dudan, convencerlos. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvarlos, arrebatándolos del fuego o de la indignación de Dios. Y de otros, tener misericordias con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es diciéndole a la gente: hoy es tiempo para que la ira de Dios no caiga sobre su vida. Dios está indignado con aquellos que no creen. Si tienes un familiar, querido, por mucho que lo quieras, por mucho que lo ames y por muy bueno que te parezca esa persona, si no conoce a Cristo, la indignación de Dios cae sobre él. Es tiempo de que nosotros les hablemos de Cristo a todos nuestros seres queridos y conocidos, en el sentido de que Dios está enojado, Dios está airado, pero Dios también te da una salida, un escape, en la persona de Jesucristo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Vamos a orar.